Bienvenidos al canal del Sindicato de Auxiliares de Educación, SINAEL UGEL 4. Hoy vamos a hablar en un programa especial acerca de la norma que regula el procedimiento y requisitos para el concurso de plazas de auxiliar de educación en instituciones educativas públicas. Y tenemos con nosotros al subsecretario general, profesor Marcos Manrique. Bienvenido, Marcos. Muchas gracias, Fran. Muy buenos días a todos los auxiliares de educación a nivel nacional, y este espacio nos va a permitir coadyuvar y aclarar cualquier interrogante que ustedes tengan referente a este proceso de nombramiento. Hoy día vamos a hablar acerca de tres cosas puntualmente, ¿no? Vamos a hablar acerca del cronograma de actividades. Segundo, vamos a hablar acerca de la inscripción, cómo desarrollar el expediente. Y tercero, vamos a hablar acerca del puntaje, que tiene que ser mínimo 60 puntos. Pero antes, el profesor Marcos va a dar un pronunciamiento como sindicato de auxiliares. Muchas gracias, Fran. Efectivamente, un pronunciamiento breve y claro, compañeros auxiliares de educación a nivel nacional. Tener mucho cuidado, vamos a hablar directo al grano. Muchos auxiliares de educación están en estos momentos un poco confundidos con respecto al proceso, pero algunos intimidados porque el gremio de profesores llamado SUTEP viene condicionando permanentemente a través de las redes sociales, de sus reuniones continuas vía Zoom, la obligación de que tengan que afiliarse a través de sus firmas a una ficha de afiliación al SUTEP. Decirles clara y contundentemente que esto está prohibido. El auxiliar de educación, de acuerdo a norma, se va a nombrar cumpliendo una serie de requisitos que está en la norma, y estos requisitos no establecen dar su firma y su DNI a una ficha de afiliación de un gremio sindical. Esto tajantemente decimos tener mucho cuidado, porque esto no es así, eso no está normado. Llamar a la calma, más bien a la serenidad de los auxiliares de educación, porque este es un proceso que debe ser limpio, transparente, donde no se aproveche ningún gremio sindical de la necesidad y de la angustia de los auxiliares de educación contratados. Para ello, finalmente, nuestro gremio va a estar vigilante de que este proceso se lleve correctamente, de hacer respetar las capacitaciones también que están siendo llevadas con universidades licenciadas como la que el SINAEL ha realizado, y finalmente darles pues un abrazo fraterno, tremendo a cada auxiliar de educación, a que confíe en él, en su autoestima, en que se quiera mucho y no se deje pues convencer porque lo llaman, lo presionan, que tiene que firmar una ficha porque si no, no te nombras. Eso es inaudito y eso no lo vamos a permitir en ningún extremo. Muchísimas gracias en esa parte. Dejar claro que el pronunciamiento también acompaña lo siguiente, que en la UGEL 04, nuestro gremio, ya nuestros abogados se están encargando de apelar, en este caso un oficio que la UGEL 4 nos ha emitido, porque nuestra participación está siendo en este momento limitada por la UGEL 04, y por ello que los auxiliares de educación le decimos en este pronunciamiento también que mantengamos la calma, ya que todo este proceso que nosotros llevamos con el gremio de SUTEP, al final no solamente hablamos de Dios, que está en todos lugares del mundo, está a la mano del hombre, y en el tema legal nuestros abogados se encargarán. Nosotros no tenemos ningún encono de odio contra nadie. Le deseamos mucha suerte a este gremio, pero lo que no podemos aceptar es que se maneje, se cuestione, se intimide a los auxiliares de educación en un proceso que les merece y les corresponde después de más de 10 años. Muchas gracias por permitirme este pronunciamiento. Muchas gracias por el pronunciamiento, Marcos. Entonces vamos a hablar ahora de las actividades del cronograma, ¿no? Pasamos al pantallazo de las actividades. Ya, como figura en la página número 9 de la norma que regula el concurso de plazas de auxiliares de educación, en la primera actividad vemos lo que es la prepublicación de las plazas vacantes, que ya se dio en la segunda semana de agosto. La segunda actividad es la validación de las plazas vacantes, que también ya se dio la tercera cuarta semana de agosto. La tercera actividad es la consolidación de las plazas vacantes, que también ya se dio en la primera semana de septiembre. Y ahorita nos encontramos en la cuarta actividad, que es la publicación final de las plazas vacantes, que es la segunda semana de septiembre. Lo más importante es esta quinta actividad, que comienza el día lunes
13 de septiembre, 13 de septiembre. que es la inscripción de postulantes, o sea, el momento en que uno tiene que ingresar su expediente vía virtual a través de las diferentes plataformas de cada UGEL a nivel nacional, ¿no? Y va a durar 2 semanas, desde el 13 de septiembre hasta 24 de septiembre. el 24 de septiembre. Entonces tenemos 2 semanas a partir de este lunes para ingresar nuestros expedientes de auxiliares de educación. Hay que estar muy, digamos, atentos, y los que quieren nombrarse ahorita de auxiliares tienen que estar desarrollando ya su expediente para presentarlo estas 2 semanas que quedan. Luego pasamos a la sexta actividad, que es la verificación del cumplimiento de requisitos, ¿no? Que es en la 5ª semana de septiembre. La séptima actividad es la evaluación de expedientes que cumplen con los requisitos, que es entre la 1ª y 2ª semana de octubre. La 8ª actividad es muy importante porque acá van a juntar o subsanar omisiones señaladas en el numeral 625, ¿no? Que es en la 2ª semana de octubre. La 9ª actividad es la publicación de resultados preliminares, que es en la 3ª semana de octubre. La 10ª actividad es la presentación de reclamos, muy importante, en la 4ª semana de octubre. La 11ª actividad es la absolución de reclamos en la 4ª semana de octubre. La 12ª actividad es la publicación final de resultados. Se supone que acá acaba todo, ¿no? En la 1ª semana de noviembre. Y de ahí vienen ya las actividades administrativas luego de la publicación final de resultados, que son la adjudicación de plazas, la remisión de expediente, la emisión de resolución, la elaboración y presentación del informe final, elevar el informe del concurso público de nombramiento de las diferentes UGELs a la ADREL y al Ministerio de Educación. Entonces, eso sería un recuento rápido acerca del cronograma de actividades de este concurso de plazas. Continuamos en la siguiente pantallazo, por favor, para ver lo que es con respecto a la inscripción del postulante, ¿no? Y acá, ¿qué nos puedes decir, Marcos, acerca de la inscripción de postulantes? Sí, sobre la inscripción, colegas, auxiliares de educación, es en cada UGEL, en cada unidad ejecutora a nivel nacional, y ello se va a hacer de manera virtual, inclusive menciona presencial, y esto va a depender del diagnóstico que hace el Ministerio de Educación con el MINSA por el tema de la pandemia que vivimos. Las poblaciones pues ya están focalizadas, quienes están menos o más contagiadas. De acuerdo a este diagnóstico, las UGELs de manera autónoma van a decidir si van a recepcionar los expedientes de manera virtual o presencial. En esa parte tenemos claro de que todo va a ser a través, si es virtual, de la plataforma Mesa de Partes, y si es presencial, ya las UGELs aperturarán sus oficinas. Bueno, ahora vamos a hacer un recuento de los documentos, ¿no? Según la norma. Entonces, en el inciso A, dice solicitar a través de una solicitud que tiene que ser el FUT de cada UGEL. O sea, de acuerdo a cada UGEL hay un FUT, ¿no? Según la plataforma. Efectivamente, Frank, respecto a ello, es buen dato y preciso que lo que señalas, que el formulario único de trámite, el FUT, en cada UGEL, único documento para hacer el pedido. En este caso, si el auxiliar de educación postula a la modalidad de inicial, tiene que decir solicito nombramiento como auxiliar de educación inicial. Del mismo modo si es para secundaria y para especial. Sí, hay que ser muy claros y precisos para llenar el FUT. Ahora, el inciso B dice copia simple del documento nacional de identidad, o sea el DNI o el carnet de extranjería. El inciso C es anexo 3, 4 y 5 de esta norma, donde son declaraciones juradas, ¿no? La 3, 4, 5 y 6. ¿No? Por ejemplo, está la declaración jurada para participar en concurso público, el nombramiento. Después está la declaración jurada de registro de no deudores de alimentos morosos, REDAM. Aprovecho para informar de que hay que tener mucho cuidado, por favor, la gente que tiene problemas con su familia, ¿no? Juicios de alimentos, no entra en el concurso. Declaración jurada, el anexo 6, 5 para lo que es parentesco y nepotismo, ¿no? Y el anexo 6, declaración jurada de doble percepción del Estado, que no debe haber tampoco. ¿Ya? El inciso D, propuesta del director de la IE de acción conjunta con el visto bueno de la ODEC respectiva en caso corresponda. ¿Qué significa esto de la ODEC? Esto significa, Frank, aquellos auxiliares de educación que vienen laborando en una institución educativa parroquial, ¿no? Tienen necesariamente que presentar en el expediente una propuesta del director o directora de la institución educativa, ¿no?
Y claro, solamente, o sea, esto solamente es para los auxiliares que trabajan en colegios parroquiales, Así es, Fran. dicho de otra manera. Y la propuesta del gestor, la E es con respecto a eh, IES públicas gestionadas por otros sectores e instituciones del Estado en caso corresponda. Esto se refiere, hay instituciones educativas donde también tienen auxiliares de educación contratados, sea Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, e inclusive estamos hablando también, tenemos conocimiento en Municipalidad, municipalidades, cooperativa. en el INPE, por ejemplo, que es una entidad carcelaria, también hay docentes y auxiliares de educación contratados. En este caso, la autoridad superior educativa va a tener que generar esta propuesta y anexar al expediente también. Claro. O sea, el inciso D y L es para situaciones especiales, no es para la mayoría de los casos. Sí, así es, Para Fran. la mayoría de los casos que son colegios estatales, no necesitan Es presentar nada de acuerdo al D y al E. muy importante lo que dice Fran en esa parte. ¿Por qué? Porque en el caso solo de los parroquiales y los que tienen convenio con el Ministerio de Educación es la propuesta del director. En el caso de los que no tienen convenio con el Ministerio de Educación, cualquier escuela de provincia, de ciudad, no es necesario la propuesta del director. Ok, no es necesaria la propuesta del director. En el inciso F dice copia simple de los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos específicos y demás documentación que amerite el puntaje de evaluación. Eso ya vamos a verlo con más detalle acerca de todos los documentos cuando hablemos del puntaje, ¿no? Ok, Fran. Vamos a dejarlo eso para después para decirles los documentos que tienen que presentar. En el inciso G, ya es el último, documentos oficiales que acrediten el otorgamiento de bonificaciones de ley. Por ejemplo, por acreditar condición de discapacidad a los discapacitados, licenciados de Fuerzas Armadas o a los deportistas calificados de alto nivel, ¿no? También es un caso especial para ellos. Así es, Fran. Ya, ahora vamos a seguir con el siguiente pantallazo, ya para la última parte, que es la de los puntajes, ¿no? Como los criterios para la evaluación del expediente para el cargo de auxiliar de educación, ¿no? Y tenemos dos grandes aspectos, la formación académica y la experiencia laboral. Y en el aspecto de la formación académica tenemos dos partes también. La primera es los estudios superiores. Lo mínimo para postular son 6 ciclos concluidos en educación. Así es, Fran. 6 ciclos, y se acredita a través de una constancia de estudio, porque muchos preguntan y quieren poner su certificado de estudio, no es necesario, basta con la constancia de estudio y te dan 10 puntos, Así es, según Fran. esta norma, 10 puntos. Luego viene el título de profesor o licenciado de educación, ya sea de un pedagógico o de una universidad, que te dan 20 puntos. En forma excluyente, ¿ah? Porque si tienes el título, ya no procede los 10 puntos de auxiliar, sino ya te dan 20 puntos por el título de profesor. Así es. En forma excluyente, también si es que no tienes el título, pero tienes el bachiller, te dan 16 puntos. Si tienes la condición de egresado, te dan 13 puntos en forma excluyente, en comparación de que tengas Así es. los 6 ciclos, ¿no? O sea, Así te es. pueden dar 10 puntos si eres solamente si te has acabado sus 6 ciclos. Si has terminado todo, pero no tienes título, egresado, te dan 13 puntos. Si eres bachiller, te dan 16 puntos. Y si tienes el título de profesor, te dan 20 puntos. Así es. En forma excluyente. O sea, no es que se acumulen, ¿no? Ahora, si tienes un título universitario adicional, ya sea de cualquier carrera, ¿no? Abogado, ingeniero, enfermera, asistente social, administrador, 10 puntos adicionales. Así es. Si tienes título profesional técnico, 6 puntos adicionales. Ya es técnico en enfermería, técnico en computación, ¿no? Si eres egresado en carrera de Instituto Superior Tecnológico, te dan también 5 puntos, excluyente del título profesional técnico, ¿no? Por si acaso, si tenemos un caso de una persona que tiene su título tiene su certificado de auxiliar, le dan sus 10 puntos, perdón, tiene un título de profesor, le dan 20 puntos. Ya, Y tiene su título de técnico, le dan 26 puntos, ya. pero hay un máximo de 25 puntos. Así es. Es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque el puntaje máximo que establece la norma de 25 puntos no se puede exceder. Es así como bien lo remarcas, Fran, el título pedagógico que equivale a 20 puntos, más un título que vale 6, no puede exceder los 25 puntos, por eso es que se le asigna 20 puntos de título y 5 puntos del tecnológico.
¿Ok? Entonces, aclarando que por más que de repente puedas creer que tienes más puntaje porque tienes varias cosas, por ejemplo, tienes título de profesor, título de universidad y título de técnico y acumulas 36 puntos, no. Solamente hay un máximo de 25 puntos por estos aspectos de la Perfecto. parte académica en estudios superiores. Así es. Ahora, por el lado de las capacitaciones, tenemos un máximo de 10 puntos y 2 puntos por capacitación. Mínimo, hay condiciones de la capacitación, no puede ser más allá de los 5 años últimos, no se cuentan con capacitaciones mayores a 5 años de antigüedad y tienen que tener mínimo 50 horas, o sea, más de 50 horas para arriba. Sobre ese punto, Fran, precisar, agradezco también esa parte que hayas remarcado, que para que pueda validarse una capacitación, tú lo sabes porque eres también un empresario, conoces la regulación, tiene que ser la entidad la que acredite esta capacitación, tiene que ser a través del Ministerio de Educación, la DREL, UGEL, o una universidad licenciada con facultad de educación. Solo así se puede acreditar las capacitaciones, que tiene que estar también con la temática que establece el reglamento. Fran. Sí, ok, es correcto. Entonces, tenemos que tener claro que máximo son 5 capacitaciones para que acumules los 10 puntos. Claro, puedes presentar más, pero solamente te van a considerar 10 puntos como máximo. ¿Ya? 2 puntos por capacitación. Ahora sí, pasamos a la formación laboral. La formación laboral tiene también 3 partes: experiencia general, experiencia en el cargo de auxiliar de educación y méritos. En experiencia general, máximo 10 puntos. 1 punto por cada año acreditado. Considerado, máximo a considerar 10 años, ¿no? 1 punto por cada mes. En el caso de docentes y auxiliares, se consideran 10 meses por año. No se puede considerar 12 meses por año para auxiliares y para docentes. Para el caso de administrativos, sí se considera 12 meses por año. ¿Ya? Entonces, los administrativos pueden acumular 12 puntos por año y los auxiliares y profesores acumulan 10 puntos por año. Suena un poco injusto, pero así es la norma. Así está la norma. Para la experiencia del cargo de docente y auxiliar de educación se consideran los contratos mínimos con estudios en quinto de secundaria. Esto es un poquito confuso, pero tiene que ver que cuando tú has trabajado tienes que haber tenido el quinto de secundaria. ¿Por qué? Porque hay casos en muchos, no solamente en provincias, ¿no? También acá en Lima hay casos en que hay personas que no han acabado el quinto de secundaria y han estado trabajando en administrativo de un colegio. Así es. Entonces, si en ese momento que estuvieron trabajando administrativo no llegaron a tener el quinto de secundaria, no se le va a considerar. Eso más o menos es la idea, ¿no? Así es, perfecto, sí. En el supuesto de que el postulante en un año haya tenido más de un contrato, o sea, trabajado en turno mañana y turno tarde, solamente se le va a considerar uno de ellos. Uno de ellos, nada solo más. contrato, sí. Sí, no se le va a considerar una acumulación de por 2 turnos, 2 años, ¿no? Así o 20 es. meses, ¿no? Se le va a considerar solamente de uno de ellos. ¿Ya? Entonces, esa es la manera como están viendo. Por si acaso, todo esto es a nivel de públicos y privados, en lo que es experiencia general. O sea, pudiste haber trabajado en un privado y se te va a considerar de la manera que hemos hablado, sobre los 10 puntos. Ahora, acá viene la otra parte, la experiencia en el cargo de auxiliar de educación. Acá se refiere netamente al servicio en el Estado, ¿no? como auxiliar de educación. Como auxiliar de No educación. como profesor ni como administrativo. No como profesor ni como otro cargo. Ni como administrativo, solamente como auxiliar. Sí, es la Y experiencia. solamente público, ¿no? Exactamente. En este aspecto, vemos que la experiencia laboral en el cargo de auxiliar de educación en D1 y en D2, ¿no? Sí. Tanto como dentro de su especialidad, o sea, si yo postulo a educación inicial, o si postulo a educación inicial y he trabajado como auxiliar de educación en secundaria o en especial. Así es. Entonces corresponde 0.5 puntos por cada mes acreditado. Máximo a considerar 40 meses, o sea, 4 años. No corresponde puntaje por periodos menores de 30 días. O sea, si es 8 meses y medio, 9 meses y medio, solamente te van a considerar 9 meses. O, ¿no? Así de esa manera, ¿no? Así es. En el D1 está hablando de, en general, auxiliar de educación, que puede ser fuera de tu especialidad, ¿no? Puedes haber estado en secundaria o en especial, ¿no? Si eres de inicial o al revés, o viceversa, ¿no? En el caso del D2 es netamente de tu nivel. Así ¿no? es.
Y acá corresponde, acá te dan más, ¿no? Corresponde 1 punto por cada mes acreditado. En el otro te daban 0.5. 0.5. Acá te dan 1 punto por cada mes acreditado. O sea, te dan 10 puntos por año. En el otro te daban 5 puntos por año. 5 puntos. Y acá dice máximo a considerar 30 meses. Acá tiene un tope. Y acá también tiene otro tope, ¿no? 40 meses. Puntaje por periodos menores de a 30 días, igual que el otro, ¿no? Entonces, un ejemplo para entender mejor esta parte, por si acaso esto es para auxiliares que han trabajado en el Estado y como auxiliares, ¿ya? Entonces, una persona que ha trabajado, el caso de una pregunta de una amiga, una compañera auxiliar, dice, yo he trabajado 8 años como auxiliar de educación inicial. ¿Cuántos puntos me ganaría acá? Si trabajó 8 años, hay que determinar, Fran, si la colega trabajó esos 8 años en la misma modalidad de nivel inicial. Sí, en la misma, en este caso. Si trabajó en la misma modalidad, en el primer caso, en el literal D1, primero, por la condición de auxiliar de educación, nada más, olvidémonos el nivel, ya tiene ganado por los 8 años, que supera el tope de los 40 meses, que son 4 años, ya tiene ganado 20 puntos. Adicionalmente, ese auxiliar que tiene 8 años, tiene la modalidad que es inicial esos 8 años, ya tiene ganado 30 meses, que viene a ser 3 años y se le asigna 30 puntos. Acá se hace una operación sumatoria y aquí el auxiliar de educación tiene 50 puntos ganados tan solo por haber primero sido servidor público auxiliar de educación en el Estado. Uno, se le asigna los 20 puntos de su condición de auxiliar y 30 puntos en la condición de auxiliar por la modalidad. Estamos hablando de 50 puntos. Sí, Es Fran. para llegar a los 60, ¿no? Así es, Fran. Y acá estamos hablando de que no es excluyente, ¿no? No es excluyente. No es excluyente. No es excluyente. O sea, los mismos años me pueden servir para acá que para acá. Así es. No es excluyente. No son excluyentes. No son excluyentes. Como los criterios anteriores. O sea, una persona que tiene 3 años dentro de su especialidad, yo postulo para educación inicial y tengo 3 años trabajando en educación inicial, me gano mis 50 puntos. Tiene los 50 puntos. Me gano los 50 puntos. Ahora, ahí yo quisiera precisar de que este reglamento nunca se ha visto en la historia del auxiliar de educación. Y quien habla, he llevado varios procesos de nombramiento. ¿Por qué? Porque es muy conveniente. Porque es muy conveniente, parece manejado ya este tema, y es muy inusual que un proceso de nombramiento, sin desmerecer y sin discriminar a los trabajadores que han llevado la experiencia como docente o administrativo, se le limite, pero ningún proceso de nombramiento de auxiliar, Fran, se ha tenido con la participación de personal administrativo, docentes, siempre postulaban auxiliares, pero también aquí discrimina a los profesores de privado, ¿no? De los que han trabajado Los también. auxiliares de privado. Privados, por ejemplo, que ven en este proceso, una oportunidad, tampoco la van a encontrar. ¿Por qué? Porque les limita también. En sí genera tanta expectativa, Fran, Sí. a muchos sectores de la educación, en este caso, que lo que hace en realidad ya es tener limitado, ¿no? Ya manejado, y esto es un tema pues que ya los auxiliares que nos están escuchando saben muy bien qué gremio elaboró este reglamento, ¿no? O sea, para varios sectores de educación es un castillo de naipes esto. Es un castillo de naipes que ha sido manejado, pues ya sabemos muy bien por qué gremio de profesores en este momento lo ha manejado. Ya, y por último vamos a ver los méritos, ya que también son 5 puntos, ¿no? Que es la felicitación de 2.5 por cada resolución por labor excepcional otorgados a partir del año 2016 y en un periodo no mayor a los 5 años. Son con dos resoluciones de felicitación, son 5 puntos. ¿De quién se puede aceptar esta resolución, ya para acabar? Claro, las resoluciones de felicitación, cabe destacar, solamente se autorizan las que son emitidas por el Ministerio de Educación, por la Dirección Regional de Educación, regionales en este caso, por las UGELes, en esos 3 aspectos. Pero hay que señalar que a nivel nacional es imposible, casi muy difícil, que un auxiliar cuente con una resolución, salvo que sea amigo del ministro o de la dirección de la... Claro. Es bien complicado.
O sea, ¿no? esto también es una... Es un engañamuchachos también, ¿no? También... Que está puesto ahí, que disculpe que hable así, Frank, pero la verdad es que eso se ha establecido de una manera muy tendenciosa también. para favorecer a ciertos, Sí, ciertos bueno, amigos. siempre hay esta situación. Sí, lamentablemente. Ojalá, por eso es necesario que como auxiliares de educación seamos críticos y estemos unidos para poder defender nuestros derechos, ¿no, Marcos? Tus palabras Así es. finales, Marcos, para Bueno, acabar. agradecer a ustedes, queridos auxiliares de educación, en el sentido de que la razón de ser de este proceso de nombramiento es el auxiliar de educación contratado. Y repetir lo que dije al inicio en el pronunciamiento, no tenemos ningún encono de odio, decimos las cosas como son, de manera genuina, lo hacemos, somos muy creyentes en Dios, pero al mismo tiempo en el ser humano. Y eso nos mueve a que también, Fran, el día de mañana, o perdón, el día viernes, posiblemente, ¿no? Si podemos concretar, podemos ya tener una reunión de este tipo, ya con el expediente en la mano, para que cada auxiliar sepa cómo debe ordenar ese expediente y no se quede un auxiliar de repente en la puerta del horno presentando olvidando algún documento que debe ir, ¿no? Muchísimas gracias por la paciencia, bendiciones a todos ustedes, mucha suerte en este proceso de nombramiento, hagan las cosas con prevención, con cuidado, adelantarse y tengan listo todos sus documentos, queridos auxiliares. Muchas gracias, Fran, también a ti. Muchas gracias, Marcos, y te agradecemos por toda esta explicación muy ilustrativa y muy didáctica. Y como dijo Marcos, vamos a tener el día viernes un video más acerca de didácticamente cómo elaborar el expediente en forma física. Lo vamos a tener acá, vamos a traer un ejemplo para que todos puedan, digamos, guiarse mejor para no equivocarse, porque a veces yo, lamentablemente, acá en el Pedagógico Mariátegui, donde trabajamos también, muchas personas nos cuentan que se equivocan, pues, ¿no? En la elaboración del expediente y no participan en el concurso de plantilla. Y a veces son pequeños errores que hay que tener mucho cuidado. Muchas gracias a todos por su audiencia y nos vemos el viernes para ver el siguiente video. Gracias.